Buenos días, le damos gracias al Señor la oportunidad que nos da de venir a estudiar su palabra en su casa de oración. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, esta oportunidad que tenemos de venir a conocerte mucho mejor dentro de lo que tu palabra nos destaca. Permite, Señor, que podamos aprender a alabarte y a reconocerte y a adorarte como a ti te gusta que te adoren. Permite, Señor, que lo que vamos a tratar el día de hoy sea, Señor, que iluminante a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Podamos conocerte mejor como el Dios de la salvación, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Estamos nuevamente en el tema de la salvación. Llevamos ya 3 secciones hablando de la salvación. Y hemos dicho, bueno, que la salvación es uno de los temas centrales de la Escritura. Sin embargo, pues la salvación ha sido un tema de bastante confusión dentro de las diferentes iglesias, de las diferentes denominaciones. Y es porque dentro del tema de la salvación pues encontramos 5 escuelas de pensamiento. Unos que son los que hablan de la salvación por las obras, que hemos definido que eso tiene su origen en el judaísmo, y que a través del desde el judaísmo a la iglesia católica y a diferentes denominaciones pues ha sido establecida la salvación por las obras. Salvación por las obras significa pues, yo tengo que obrar para ser salvo. Entonces eso desestima completamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque si usted puede ser salvo por su propio mérito, entonces Jesucristo no tiene ningún tipo de beneficio de haber muerto en la cruz del Calvario, porque usted puede cumplir la ley. Sin embargo, la palabra lo que dice es, si por las obras de la ley, si son 613 mandamientos, si tú los puedes cumplir todos a cabalidad, pues puedes ser salvo, pero el día que fallas en uno, es como si hubiera fallado en todo. Entonces, pues, nuevamente, el tema de la salvación por las obras queda completamente desmeditado en Efesios capítulo 2, donde se introduce entonces en los versículos 8 y 9 la salvación por la gracia, un don dado por Dios para salvación, esto no de hombre, no de obra alguna, para que nadie pues entonces se glorifique. En sí, buenas obras, estamos llamados a hacer buenas obras. De hecho, hemos visto en Apocalipsis que en el día del juicio final seremos juzgados por nuestras obras. Sin embargo, Efesios capítulo 2, versículo 9 dice que por las obras no somos salvados. O sea que ambos van mano a la mano. O sea, las obras es lo que está dentro de tu corazón, lo que se manifiesta de tu corazón. Esas son las obras. Entonces nuevamente el hombre de buen corazón hace buenas obras, el hombre de mal corazón hace malas obras. Una tercera escuela de pensamiento pues es esa que cae entre medio de completas obras, completa gracia, y es la gracia más las obras. Cristo hizo 99% el trabajo en la cruz, yo tengo todavía responsabilidad de 1%, yo tengo que trabajar en mi salvación. Entonces pues este tipo de personas pues tiene entonces también el pensamiento de que la salvación se pierde. El hombre puede perder su salvación porque nuevamente como ese 1%, si no da el grado, pues entonces no es salvo. Y eso desestima completamente nuevamente lo que sería el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego pues tenemos entonces los dos extremos, las hiperobras y la hipergracia, donde la hiperobra pues, los terroristas no la ven como son salvos, pero les inculcan la idea de que si tú te haces un mártir, o sea, te pones una bomba y la detonas en un centro público en el nombre de Alá, pues entonces vas a ser salvo. Y realmente pues eso sería una obra muy extremada para poder lograr la salvación. Y luego entonces tenemos la hipergracia, donde entonces el hombre dice, bueno, es que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Él sabe que yo soy un pecador, y como Él sabe que yo soy un pecador, pues entonces al final de la carrera Él me va a salvar.
O sea que yo puedo, si entonces eso me da a mí una tarjeta de crédito para seguir pecando y disfrutar mi pecado. Entonces en ese caso, pues entonces sería la hipergracia. Llegan al punto de decir que bueno, tú no tienes que confesar a Jesucristo, tú no tienes que ser cristiano, tú puedes ser hindú, puedes ser musulmán, tú puedes ser budista, de la religión que tú quieras ser. Al final de la carrera, Dios te va a salvar porque Dios es muy bueno. Entonces ya eso es un pensamiento de hipergracia. Y el problema que existe dentro de las iglesias es que usted entra a cualquiera de estas denominaciones que enseñan cualquiera de estas 5 escuelas de pensamiento y las enseñan como un valor absoluto. O sea, no hay otro pensamiento fuera de los que ellos, o sea, el único correcto es el de ellos. Entonces, pues cuando tenemos iglesias, por ejemplo, como los Testigos de Jehová, que todo es por obras, la Iglesia Católica, que todo es por obras, tenemos entonces la Iglesia Pentecostal, que es obra más gracia, o gracia más obra, tenemos la Iglesia Reformada, que serían entonces por gracia, y después entonces los extremistas, pues nuevamente ellos lo que dicen, por ejemplo, los mesiánicos dicen que si usted no es mesiánico, usted no se va a salvar y se va a condenar. Si usted no es testigo de Jehová, usted se va a condenar, usted no se va a salvar. Si usted no es católico, usted se va a condenar, usted no se va a salvar. Si no es pentecostal, se va a condenar, usted no se va a salvar. Y sucesivamente. Entonces al final de toda la descripción, la pregunta es entonces, ¿quién se salva? ¿Quién puede lograr la salvación? Y es porque nuevamente, pues dentro de lo que son esas escuelas de pensamiento, son malas interpretaciones de lo que dice la palabra. Y hemos hablado entonces de que, bueno, hemos destacado cada una de estas escuelas de pensamiento, y ahora estamos entonces dándole específico a lo que sería la salvación por gracia. Y la última vez pues definimos que la palabra salvación significa rescate. Y la pregunta es, ¿rescate de qué? De pecado, de muerte espiritual. ¿Rescate de qué? Somos rescatados de la ira de Dios. De la ira de Dios. O sea, porque todos somos pecadores. Todos estamos bajo la ira de Dios. ¿Me explico en eso? O sea, todos estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo la ira de Dios en el presente y estamos bajo la ira de Dios en el futuro. Estamos bajo la ira de Dios tanto en el hombre como la ira venidera que viene sobre la tierra. ¿Me explico en eso? O sea, que nuevamente, pues, o sea, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y vio a los fariseos que venían y les dijo, o sea, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación entonces es ese rescate que Dios va a traer sobre el hombre impío, o sea, que trae todos los días sobre el hombre impío, Romanos capítulo 1, versículo 18, donde dice, porque la ira de Jehová se manifiesta sobre todo hombre que con impiedad no enseñan correctamente la palabra. Eso es Romanos 1, 18, eso es presente. La ira venidera de Dios, la ira que viene sobre el hombre que no se convierte, el hombre que no quiere creer, el incrédulo. La ira de Dios sobre la tierra, la cual va a culminar entonces con una nueva tierra y un nuevo cielo. O sea que nuevamente cuando vemos Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Okay? Así que nuevamente somos rescatados de la ira de Dios, la ira que viene sobre el hombre, la ira que viene sobre la tierra.
Y lo último que discutimos entonces fue el hecho de que la salvación es una completa obra de Dios. O sea que el hombre no tiene una gota de mérito en el tema de la salvación. Dios nos da como regalo inmerecido, por gracia. El hombre no contribuye en nada, no tiene ningún mérito en el tema de la salvación. Y la Biblia pues es clara en esta declaración y también pues provee amplia evidencia de que la salvación es completa obra de Dios. Veamos algunos ejemplos comenzando en Ezequiel capítulo 37. Y vamos a estar leyendo entonces los versículos del 1 al 14, donde dice: la mano del Señor vino sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Así que la escena comienza de la siguiente manera. El Señor viene sobre Ezequiel, lo sacó en el espíritu y lo llevó a un valle, y ese valle estaba lleno de huesos. ¿Okay? Y él me hizo pasar en derredor de ellos, versículo 2. Y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Así que ahora nuevamente es un valle lleno de huesos, y esos huesos están secos. ¿Okay? Si usted quiere saber quiénes son estos huesos, puede brincar al versículo 11. Puede mirar el versículo 11 y dice: y entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza desaparecido, estamos completamente destruidos. Así que nuevamente el Señor la está llevando a una visión de huesos que están completamente secos. ¿Quiénes son esos huesos? La casa de Israel, y por extensión usted y yo. O sea que usted puede decir: yo soy un hueso seco. Puede decir: yo soy un hueso seco. Por extensión, nosotros somos los huesos secos. ¿Ok? Así que entonces, volviendo al versículo 2, él me hizo pasar por alrededor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. ¿Se acuerdan cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra? ¿Y qué le hizo? El espíritu. ¿Ok? Así que nuevamente, Él formó los huesos, le puso carne, le puso tendones, pero no había espíritu en ellos. Entonces Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, una analogía a lo que estaba pasando o lo que ocurrió en Génesis, cuando Dios creó al hombre. Versículo 10: y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército.
En la segunda venida de Jesucristo, Jesucristo viene como un ejército. Versículo 11, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios. He aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he dicho, declara el Señor. O sea, estos versículos son evidencia de cómo el nuevo nacimiento y la regeneración, o sea, el tema de la salvación, son completa obra de Dios. O sea, ¿quiénes son los huesos secos? Nuevamente el versículo 11 dice que son la casa de Israel, por extensión somos nosotros. ¿Me explico? O sea, es el género humano lo que está hablando. Porque el versículo 11 pues dice, nuestros huesos han secado, nuestra esperanza ha perecido. Es nuevamente de la manera en que nosotros nos sentimos cuando caminamos sin el Señor. Como que no tenemos mañana, como que no tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nos queda? La esperanza de la salvación. Así que por esta razón usted puede decir, yo soy un hueso seco. Eso es lo que yo soy un hueso seco. O sea, y me explico, o sea, por causa de nuestro pecado nosotros somos huesos secos y estamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Estamos muertos significa separados de Dios. Entonces, si yo soy un hueso seco, si yo estoy muerto, si yo estoy separado de Dios, ¿qué vida tiene un hueso seco? Ninguna. ¿Qué fuerza tiene un hueso seco? Nada. ¿Cuántas llamadas puede hacer un hueso seco? Ninguna. ¿Okay? ¿Cuántas puertas puede sonar un hueso seco? ¿A cuántas personas puede un hueso seco hablarles? ¿Cuántas comidas reparten los huesos secos a los necesitados? Cero. ¿A cuántas personas pueden engañar los huesos secos? Yo puse ninguna ahí, pero yo creo que a muchos pueden engañar. O sea, los embaucadores. Considerándonos nosotros. ¿Qué obra pueden hacer estos huesos secos para que puedan volver a vivir? Tendrían que arrepentirse, salir de la tumba para poder tener vida. ¿Tienen ellos la fuerza para hacer eso? No. ¿Eh? No tienen ninguna. O sea, absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Entonces el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y a lo que el profeta entonces le contesta, Señor Dios, solo tú lo sabes. O sea, tú sabes quién vive y tú sabes quién muere. ¿Me explico? Recuerden que lo que estamos contemplando es que la salvación es completa obra de Dios. Eso es lo que estamos contemplando. Así que vivirán estos huesos. Señor, solamente tú sabes quién vive. Señor, solamente tú sabes quién muere. Porque la salvación es completa obra de Dios. ¿Qué ordena el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? Profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. O sea, por esa razón nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio.
No el evangelio que nos conviene, no a predicar el evangelio que la persona quiere escuchar, a predicar el evangelio como lo dice la palabra. O sea, somos huesos secos. O sea, no lo puedo adornar, no se lo puedo endulzar, porque es lo que la palabra dice. A eso es a lo que el Señor nos llama, a profetizar las palabras que dice el Señor. Así que estamos encomendados por parte del Señor a predicar ese evangelio. Entonces, el Señor Dios es el que abre los sepulcros. El Señor Dios es el que nos hace subir de los sepulcros. El Señor Dios es el que nos hace ser pueblo de Dios. Y esto lo dice y nos dice a través de los profetas: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. ¿Qué obra están haciendo los huesos secos? Ninguna. ¿Quién les está dando el espíritu de vida? El Señor. O sea, pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré mi espíritu, y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. O sea, esa regeneración, ese nuevo nacimiento, ¿quién lo está produciendo? El Señor. ¿Para qué? Para que el hombre sepa quién es el Señor. Eso le da gloria a Dios. Cuando el hombre escucha la predicación, los huesos se juntan, le nacen tendones, crece la carne y la piel los cubre, el espíritu entra en ellos y los huesos secos viven, se ponen en pie y hacen un enorme ejército para Él. ¿Quién está haciendo toda esa obra? Dios, no la hace el hombre. O sea que nuevamente, si el tema que estamos tratando es la salvación es completa obra de Dios, y yo soy un hueso seco, yo no me puedo auto-revivir, lo que significa que yo no me puedo auto-salvar. O sea que podemos aprender de Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14, que todos somos huesos secos y todos estamos muertos y separados de la presencia de Dios. Eso es lo que debemos aprender de eso. Número 2, solo las palabras de Dios por medio de sus profetas nos pueden dar la fe para creer. Y cuando creemos, somos revividos y regenerados para vivir con el Señor. O sea que cuando el Señor le dijo a Ezequiel, Atalaya, profetiza las palabras que yo te mando. Porque si tú no profetizas las palabras que yo te mando, de ti voy a demandar de la sangre de los que se pierdan. Y no le estaba diciendo, o sea, la salvación te la voy a quitar porque tú no estás profetizando la palabra. Lo que dice, te voy a hacer responsable de la persona que tú le profetices incorrectamente. Que tú no le digas las palabras que yo te estoy diciendo. A ti te voy a hacer responsable. Falsos maestros que viven montados en Rolls Royce y en jet privados y no tienen ningún temor de Jehová, no saben lo que les espera. Porque Dios le va a demandar la sangre de todas las personas que murieron engañados. Falso profeta. Está hablándole a los falsos profetas. Lo que le está diciendo es: profetiza las palabras que yo te mando, no las que te den la gana. No profetices lo que la audiencia quiere escuchar. Profetiza lo que dice la palabra. Porque a ti te voy a demandar la sangre de los que se pierdan por culpa tuya.
por no haber hecho, no haber profetizado. Eso es lo que quiere decir ese versículo de Ezequiel. Diga. Eso lo podemos aplicar a cada uno de nosotros. Porque el Señor nos va a demandar si nosotros no predicamos, si no hablamos de su palabra. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa cuando usted comienza a hablar y la persona no quiere escuchar? Ya eso es el con Dios. Usted lo que hace es... No me lavo las manos, pero sí trato de que entienda un poco, y lo dejo en duda. Sí, Así él no quiera, ¿ya? Sí. Pero mi obligación es decirle, mira, hay una salvación, tú tienes que creer, no debes hacer esto, aquello. Sí. Si lo veo robando, le digo, no debes robar porque hay una palabra que Y no dice. es amonestación. Sí. Sin embargo, pues nuevamente, o sea, somos responsables de todo el mundo. Sí, por eso. Esa es la Que no pregunta. van a mandar. Por eso es que tenemos que mantenernos siempre metidos en la palabra para poder tener cómo hablarle a la otra persona que nos vamos a encontrar, porque nos podemos encontrar uno de esos maestros falsos y nos pueden enredar la petaca. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener esa parte dominada de la palabra. Sí. Y nuevamente la razón por la cual hablamos de las 5 escuelas de la salvación es porque nuevamente eso, si usted le pregunta a una persona, ¿cómo tú te salvas? Ah, yo me salvo por las obras. ¿Dónde la Biblia dice eso? Ahí empieza. ¿Me explico? Sí. O sea, y es la razón por la cual hablamos, o sea, yo no quiero denigrar. Hay personas católicos que son muy buenos católicos, muy buenos, excelentes personas, testigos de Jehová que son excelentes testigos, o sea, personas, como personas, como seres humanos. Sí. ¿Me explico? Hay mucho. O sea, hay también, o sea, los creídos, los que están montados en pedestales, Sí. porque de eso también hay muchos, pero nuevamente, o sea, el propósito que nosotros estamos tratando de llevar aquí es por qué razón tú estás confuso con el tema de la salvación y qué dice la Biblia acerca del tema de la salvación. Porque cada quien agarra el versículo que le conviene. Sí. El que no le conviene no lo considera. No lo va a manejar, sí. Sí, los testigos de Jehová tienen eso, o sea, les enseñan a las personas a que dominen versículos, entonces como para que a llegar de una vez con el versículo cuando tocan la puerta. Entonces uno no debe de rechazarlo, al menos yo no lo rechazo, yo los invito más bien, y empezamos a comparar versículo con versículo. Pero tiene que estar preparada. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado porque ellos están preparados sí, para confundirlos. Porque los preparan para poder bautizarlos, Sí. ese es el gancho. Ahora, solamente haciendo una nota en calce aquí. Ellos no creen en la Biblia. Ellos creen en la religión. Exacto. Sí. O sea, sobre la Biblia está la religión. Ujú. Por esa razón es que la Biblia se contradice con ellos. O sea, porque por ejemplo, usted le pregunta a un testigo, ¿qué pasa contigo cuando tú mueres? No, yo entro en un descanso porque Pablo dice en 2 de Tesalonicenses que los que durmieron serán levantados primeros. Y eso significa entonces, para ellos tomar la palabra dormir muy literal, y lo que quiere decir es que van a estar durmiendo hasta que un día llegue entonces la resurrección. Y entonces serán despertados. Sí. Y luego, mira, Lucas 16, 19 al 31, Jesús habla sobre el rico y Lázaro. Dice, no, eso es un cuento, eso fue un embuste que Jesús echó. ¿Por qué razón? Porque eso contradice ¿qué? La creencia de la religión. De hecho, si estaba la enseñanza de ellos en ese versículo, es completamente diferente a lo que es el tema de la salvación. ¿Y cómo tú te salvas? Explícame cómo el testigo de Jehová se salva. Bueno, por las obras. Entonces tú le dices, pues Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que no es por obra, es por gracia de Dios. Eso es para los 144,000. Lo tiran para los 144. O sea que la Biblia es algo que ellos utilizan como refugio para justificar su religión. Ellos no le creen a la Biblia, ellos le creen a la... O sea que cuando yo les hablo sobre Ezequiel 37, se traban completamente. ¿Y en qué creen ellos? ¿En qué creen? Ellos tienen unas ideas locas. Ellos, o sea, por ejemplo, en el tema de la salvación, cuando usted
resucite, en el día de la resurrección, solamente hay una resurrección, usted va a tener la opción de elegir si se quiere quedar con Jehová. Si no quiere quedarse con Jehová, entonces usted va a ser aniquilado completamente. O sea, ellos no creen, por ejemplo, que hay un castigo eterno. Ellos no creen eso. Ellos creen que, o sea, que ese castigo eterno, Jehová es tan amoroso que no se lo va a dar. Y no lo va a castigar. No lo va a castigar, entonces lo que va a hacer es que usted va a desaparecer. O sea, que de la misma manera que cuando usted nació, usted no tiene recolección del día de su nacimiento, usted tampoco va a tener recolección del día que sea completamente eliminado. Que son 144,000 testigos de Jehová, de la organización de los testigos de Jehová, que van a estar reinando con Jesucristo en el cielo. Entonces el resto de la gente va a estar aquí en la tierra. Eso sí se merecen castigo, según ellos. Sí, según ellos. Entonces, ellos no creen que el Padre y el Hijo son la misma persona. Ellos creen que son la religión establecida según Isaías 43:10, donde dice: ustedes serán mis testigos. Ahí estamos nosotros en la Biblia. De hecho, cuando tú crees que has escuchado todo, aparece uno. O sea, los católicos dicen que nosotros somos la iglesia establecida por Jesucristo. Somos la iglesia verdadera, la iglesia establecida por Jesucristo. Y para un testigo de Jehová dice: pues mire, déjeme decirle que la iglesia más antigua, que es la de los testigos de Jehová, la estableció Abel en Génesis capítulo 4, cuando vino con el becerro gordo. Entonces el cura lo mira y le dice: bueno, te voy a hacer una pregunta. Si eso es cierto, entonces, Caín mató a Abel, ¿quién se quedó a cargo de la iglesia? Eso no es importante. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, o sea, ellos no creen en la Biblia, ellos creen en su religión. O sea, cuando hablo con ellos es con su propia Biblia. Porque lo que han hecho es cambiar las palabras, pero el significado sigue siendo el mismo. Hay uno que otro versículo que está completamente... Yo le digo: mira, tu Biblia lo dice de esta manera, pero la mía lo dice de esta, porque a ti te conviene que lo diga de esa manera. Sí. Porque es tu creencia, ¿no? O sea, en otras palabras, ellos hicieron la religión y escribieron la Biblia. Ellos escribieron su propia Biblia. Tienen la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, pues, prácticamente, pues... O sea, la palabra justificación que aparece en todas las Biblias no parece la de ellos. Tú le preguntas qué es justificación y no saben. De todas maneras, volviendo al tema de la salvación, somos huesos secos y muertos, separados de la presencia de Dios. Solo las palabras de Dios por medio de sus profetas nos pueden dar la fe para creer. Y cuando creemos, somos revividos y regenerados para vivir con el Señor. Egla, volviendo a la pregunta suya. Ajá. Por las obras no nos salvamos. Nadie se salva. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 20, cuando habla sobre el juicio, establece entonces que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Porque es que eso viene junto. Sí. El que es salvo, ¿ya? Y mantiene ya un corazón puro ya. Yo le puedo hacer una obra a mi vecino, es más, sin tomar en cuenta que le estoy haciendo una obra para salvarme, sino una obra porque necesito. Porque el hombre del buen corazón hace sí, buenas obras, y el hombre del mal corazón hace malas obras. Sí. Es por eso, o sea, la palabra nos llama a hacer buenas obras. O sea, si tú dices que tú eres salvo, dame entonces evidencia de la salvación. Pero la salvación no es por el mérito mío, la salvación es porque el Señor lo hizo en mí. Y eso tenemos que hacerlo. Sí. Una buena No, obra. hay una confusión ahí. Dime. Fíjate, cuando dice, por lo menos no vas a ser juzgado por las obras, pero por las obras vas a ser juzgado. Juzgado, exacto. Quiere decir que por lo menos MacArthur va a estar en un nivel aquí y otro va a estar, otro cristiano aquí.
Porque ¿cómo va a ser eso? La palabra lo que dice establece que, o sea, Dios no hace acepción de personas. Exacto. O sea, que Y para tal- ante los ojos de Dios, Exacto. Y está en la parábola de Jesús de los que trabajaban, que vino uno a las 12 y uno a las 3, como diciéndole el último va a estar igual que el que empezó a las 9 de la mañana. correcto. Pero, ¿cómo va a ser ese juicio por las obras? Está más, eso lo enfoca más en el capítulo 20, cuando, después de la segunda venida del Señor, que viene entonces el juicio final. Entonces, hay la primera resurrección de los hombres no pasarán el juicio final, y la segunda resurrección de los hombres serán entonces juzgados por sus obras. Los que hacen las obras son juzgados. O sea, pero los de la primera resurrección no pasan por ese, o sea, no van a pasar por ese juicio de obras, porque ya están salvados. Sino que más bien los que están en el Hades, que van a pasar entonces por el juicio final, son entonces los que van a terminar en el lago de fuego. Entonces ahí sí puede haber un nivel de candela. Bueno, no es el mismo nivel de candela para todo el mundo. Es la misma temperatura, no sé. Es completico todo. Sí, no hay. Es la misma candela. Es la misma candela. Es que, sí. Pero o sea, el juicio ese de las obras aparece más en lo que van a terminar en el lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20. Sí, porque es que él dice, yo hice esto, Señor, mira, eso es lo que dice la palabra. Y no por eso van a ser salvados, porque el Señor te dice, no Sí. conozco. En la palabra de Jesucristo, cuando dice, no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Porque vendrán a mí y me dirán, porque nosotros echamos fuera demonios, nosotros predicamos tu palabra, nosotros sanamos tantos enfermos. Y le dice, mira, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La palabra conocí es una palabra de intimidad que se utiliza entre una pareja casada. O sea, por ejemplo, el resultado de Adán conocer a Eva fue Caín y nuevamente fue Abel, y después pues todos los hijos que realmente la Biblia no menciona. Pero o sea, que conocí es una palabra de intimidad. Nunca te conocí, es que nunca tuve una relación tan íntima contigo como para que tú digas que en mi nombre echaste fuera demonio y en mi nombre sanaste Enfermo, nada de eso. ¿Ok? Gracias a Dios. Okay. Así que estamos llamados a predicar la palabra, ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y el que cree es bautizado es salvo, mas el que no cree es condenado. Veamos otra historia bíblica que confirma que la salvación es una completa obra de Dios. Y repasemos nuevamente ese encuentro entre Jesús y el joven rico que está en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 27. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que tú reconoces que yo soy Dios, que solamente hay uno bueno, que es Dios. Él nunca le dijo: no me llames bueno. ¿Me explico? O sea, es un versículo que reconoce que la deidad entre Jesucristo y el Padre. Que el único bueno es Dios. El único bueno es Dios. ¿Por qué tú me llamas bueno a mí? Porque solamente hay uno bueno, es Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Me está llamando bueno porque yo soy Dios. Claro, le tengo que hacer que el mismo como que reconozca o se dé cuenta de que cuál es el motivo por el cual me dice así. ¿Okay? Porque lo está viendo como Dios. ¿Okay? Versículo 19. Tú sabes los mandamientos. O sea, ¿cuál es la pregunta del joven? No como mamá. La 17. Para heredar. ¿Qué haré Para para heredar la vida eterna? Entonces, en el versículo 19, tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes,
honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 20, y él le dijo, lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21, Jesús mirándolo, lo amó. ¿Okay? Resalto nuevamente, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. O sea que nuevamente su religión le había enseñado hasta este punto que el cumplimiento de la ley le daba la salvación. Él lo que estaba tratando era de que Jesucristo estuviera de acuerdo con él. O sea, es la tradición. Porque es la tradición. O sea, si la Iglesia Católica fue una extensión del judaísmo, entonces por esa razón la Iglesia Católica tiene su fundamento de la salvación basado en ¿qué? En las obras. ¿Okay? Entonces, versículo 23, Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. Y el 24 dice, y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió de nuevo, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Y entonces ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá salvarse? O sea, si este joven rico cumplía todos los mandamientos y el Señor le dijo que no puede ser salvo, ¿quién entonces puede salvarse? Mirándolo a Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Okay? ¿De qué está hablando ese versículo? ¿Qué es imposible para el hombre? Salvarse. La autosalvación. Salvarse por su propio mérito. ¿Qué es posible para Dios? Salvar a un hombre que no se merece la salvación. Eso es lo que quiere decir. O sea que nuevamente, esta es la historia de un hombre que quiere confirmar si se podía salvar por sus obras. Y en la conversación Jesús lo está dirigiendo a reconocer lo que el apóstol Pablo nos enseña, pero el apóstol Pablo no se lo inventó, o sea, porque Pablo está en el futuro, todavía los escritos de Pablo no estaban hechos. Lo que estaba tratando de decirle era lo que decía el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo en Romanos 3:20? Por las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por amar a Dios sobre todas las cosas y por amar a tu prójimo como a ti mismo, ningún ser humano será visto justificado, será visto sin pecado delante de Dios. Pues por medio de la ley es que viene el conocimiento del pecado. O sea, por las obras de la ley tú no te salvas. ¿Cuál es el propósito de la ley entonces? Que yo pueda reconocer que soy un pecador. O sea, el joven rico se supone que supiera esto, pero su religión, su teología, lo había engañado a pensar que su salvación dependía solamente de sus obras. Y cuando el joven rico pensó que tenía la salvación garantizada, Jesús lo amó y le dijo a los jóvenes ricos, si quieres ser salvo, vende y reparte lo que tienes, toma tu cruz, sígueme. ¿Y qué dice el versículo 22? Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La conversación entonces va a continuar con las palabras de Jesús en el versículo 25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y, o sea, los discípulos pues también tenían esa
enseñanza de que la salvación era por el cumplimiento de la ley. Por eso en el versículo 26 dice con asombro, ¿quién entonces podrá ser salvo? O sea, si este joven rico dice que cumple los 10 mandamientos y el Señor le acaba de decir que no puede ser salvo por los 10 mandamientos, ¿quién entonces se puede salvar? Y la respuesta es nadie. O sea, ¿quién está dispuesto o puede cumplir todos los mandamientos? ¿Quién está dispuesto a vender y repartir todas sus posesiones? ¿Quién está dispuesto a tomar su cruz y seguir a Jesús? Seguir a Jesús. Nadie. Porque el hombre por naturaleza no busca a Dios. El hombre por naturaleza no ama a su hermano. Él tiene el dinero primero que a Dios. No lo quiso reconocer. Entonces, mirándolo a Jesús, dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Así que cuando dice para los hombres es imposible, está hablando de la habilidad del hombre de autosalvarse por sus propios méritos. Pero cuando dice entonces, no sé, que la autosalvación por las obras es imposible para el hombre, entonces ¿qué es posible para Dios? Darle salvación a un hombre que no se la merece. Tito capítulo 3 versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ¿qué dice el versículo 5? Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Okay? Huesos secos, huecos secos, están muertos. Lo único que puede levantar esos huesos secos es la misericordia de Dios, la regeneración y la renovación del Espíritu. Versículo 6. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia del joven rico y de la salvación? Número 1, cómo un sistema religioso puede engañar a un hombre piadoso a pensar que su salvación se puede obtener por medio del cumplimiento de las obras de la ley. Porque hay religiones que enseñan eso, ¿no? Los católicos y las demás religiones ¿Sí? no hablan de eso. De hecho, los mismos pentecostales dicen, sí, es gracia, pero mira, yo tengo que trabajar en mi salvación. Imagínate. O sea que como un sistema religioso puede engañar a una persona para que crea, o sea, lo que Pablo, creo que era Gálatas, cuando le decía, Gálatas insensato, ¿quién los engañó para que creyeran un evangelio diferente al que yo les estoy predicando? Habla los Gálatas. A los Gálatas. Gálatas insensato. Sí. ¿Quién los engañó? Para que puedan creer un evangelio completamente diferente al que yo les estoy enseñando. Nuevamente, un sistema religioso, tú entras a estas iglesias, no, eso de la salvación por gracia, eso es una mentira. Eso de que la salvación está asegurada, eso es otra mentira, tú puedes perder tu salvación. Y entonces son absolutos, hablan en términos absolutos, sin discernir la palabra correctamente. Número 2, lo que es imposible para el hombre, que sería la autosalvación, es posible para Dios. Dios puede extenderle la salvación y la vida eterna a un hombre que no se lo merece, por su gracia.
por su misericordia, porque tiene compasión. Vimos ese versículo en Romanos la semana pasada, en Romanos capítulo 9, versículos 14, 15 y 16. O sea, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, tendré compasión del que yo quiera tener compasión, porque la salvación no depende del que quiere ni del que corre. La salvación depende de quién, de que Dios tenga misericordia de un hombre pecador que no se merece la salvación. ¿Okay? ¿Se habrá salvado el joven rico? Unos dicen que no, porque no quiso vender y repartir sus posesiones y seguir a Jesús. No se supo más de él. ¿Ah? No se supo más de él. No se supo más de él, así que realmente no sabemos si se salvó o no se salvó. No quiso vender y repartir sus posesiones, no quiso seguir a Jesús. Ese es un argumento. Sin embargo, el versículo 21 se ve destacado ya 2 veces. Jesús, mirándolo, lo amó. De tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga salvación y vida eterna, o no se pierda. O sea que si hemos hablado de que el amor de Dios es sinónimo con la salvación, entonces lo único que podemos concluir, solamente Dios sabe si se salvó o no se salvó. Exacto. Puede ser que sí. Puede ser que sí, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Me explican eso? ¿Sí? Así que vuelvo a reiterar, la salvación es obra completa de Dios. Con la salvación el hombre experimenta un nuevo nacimiento. Esto lo vimos con los huesos secos. Como al creer en la palabra de Dios los huesos reciben ese nuevo nacimiento. Esta escena de Ezequiel se va a confirmar con la conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3, pero Jesús y Nicodemo lo veremos entonces la semana próxima, si Dios nos lo permite. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se salvó el hombre rico? No se sabe. No se sabe. No lo sabemos, pero nuevamente, o sea, el versículo 21 dice, Jesús lo amó. Lo amó igual lo amó. Igualmente lo amó. Porque él ama a todos. Correcto, porque el amor, o sea, fue lo que vimos en la predicación del amor de Dios, o sea, es un amor incondicional, es un amor, o sea, es dentro de una gracia común, y dentro de esa gracia común, pues el hombre, o sea, Dios tiene compasión por el hombre, Dios le da una advertencia al hombre, Dios le manda predicadores al hombre para que el hombre pueda entonces recibir las nuevas de salvación y la salvación. ¿Okay? Gracias. Pero va de nuevo desde esa parte, o sea, de tal manera amó Dios al mundo, entonces se dice que Jesús lo miró y lo amó, se salvó o se perdió. Bueno, por la misericordia de Dios tenemos que creer que con esa mirada que lo amó el Señor, a lo mejor él reaccionó. Sí. ¿Ya? Nos vamos a encontrar sorpresa. Puede ser morirse. Sí, a lo mejor digo, bueno, No sabemos qué pasó desde ese punto hasta el día que sí, dio su riqueza a los pobres y lo repartió. Y le dio a entender también que venimos sin nada y tenemos que irnos sin nada. Claro. Parece que uno no puede buscar a nadie. Decir, este No, sabe. a nadie. Nadie sabe. Nos vamos a encontrar sorpresa. Por eso es que allá te vas a encontrar con Chávez. De eso hablar. Y a Madurito al lado de él. Ay, con Madurito. Yo sé un comentario que te iba a decir es lo que tú estás diciendo de las iglesias, que yo oí yo un comentario de un sacerdote diciéndole, cuando la Biblia no es suficiente, hay que ir a las tradiciones. Ellos dicen mucho disparate. Todo por una discusión de que Jesús tuvo hermanos. No, o sea, no, es que en esa época primo y hermano era lo mismo, por eso la Biblia. Entonces, cuando la Biblia no es suficiente, hay que ir a las tradiciones. Tenéis mucho. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia? Entonces tú dices, qué O peligro. sea, la Biblia dice lo que dice. Si no, la Biblia no dice lo que dice, entonces no trata de explicarlo. Sí. Sí.
Ellos dicen mucho disparate y ellos son, yo no sé si es que no los dejan escudriñar más la palabra, ¿ya? A los curas, porque los que están más arriba que ellos sí saben mucho, pero a los curas no los dejan. Lo mismo a las monjas, ellos vienen por jerarquía, entonces los dominan mucho. Yo tenía mi misa cada 2 meses, cada 3 meses, ¿ya? Porque es una continuación con ellas, o sea, llevar el catolicismo, de la bobería de hacer la primera comunión y la cosa, en eso querían agarrar muchachos y muchachas, porque se les estaba yendo de las manos a estos jóvenes para hacer los monaguillos, y después de monaguillos vienen a hacer no sé qué cosa y tal, y van jerarquizando. Pero para llegar a la cúpula, ay Dios mío, ¿qué les cuesta? Tienen que hacer de todo. Pero no les dan palabra, no escudriñan. Ellos el Apocalipsis no lo ven. Muy diferente a los testigos de Jehová, que se basan en algunos versículos y reparten mucha atalaya del paraíso y de la cosa que vas a hacer tú después de la muerte. Y también es la distorsión de ellos, porque sí, normalmente... la distorsión. Pero en el catolicismo les quitan, les opacan todo eso. ¿Ya? Y eso es también en varias iglesias, que aparte de la Sí, iglesia católica. por ejemplo, en las iglesias pentecostales hay mucho tabú de leyes, ¿ya? Entonces, ellos la salvación, un pentecostal clarito te dice, tú pierdes la salvación. Un pentecostal fanático, esas son leyes de iglesia, un fanático, dice, no, tú pierdes la salvación. No se habla por obra, porque en verdad no hablan por obra, pero también lo hay, porque entonces ahí entran los falsos maestros. Y los falsos maestros, pues, podríamos decir que son también los curas que no tienen un conocimiento, más los que tienen conocimiento. Y los cristianos evangélicos que en verdad se creen que van a entrar en unos cielos con anillos, con carros lujosos y todo lo demás. Es mejor arroparse hasta donde llegue la cobija uno y no pasarse, porque eso es robado. ¿Quién se los da? El Vaticano tiene mucho dinero. ¿Ah? Y entonces, eso es como ir buscando y ver toda esa rama de toda esa gente, cómo obtienen la riqueza. Y volvemos entonces al punto que la iglesia no deja de ser una institución formada por hombres pecadores. Sí. Exacto. ¿Y cuáles son las características de un hombre pecador? La avaricia, la codicia, Sí, la envidia, exacto. la inmoralidad, las contiendas. Sí. Para mencionar, que son como 19 o 20 que dice... Dijiste una cosa que el que te está viendo la primera vez que hace, que tú dices, yo no soy religioso. Porque uno siempre tiene la religión lo primero, y no es así. Porque desde pequeño pues le enseñan en las casas de familia, le enseñan a uno a respetar. Arrodillársele a un cura cuando venía pasando, imagínense. Un pecador peor que uno. Porque, ¿qué no hará con las monjas? Dígame. Monjito. ¿Qué no hará? Más Dios sabe. Vamos a cerrar la sección. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de haber podido estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos dé la oportunidad de poder cavar hondo en nuestros corazones con lo que dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, nos des entendimiento. Sobre todo, Señor, te pido por estas almas que son engañados a diario por falsos maestros, personas piadosas que te buscan de corazón. Tú eres el Dios de la misericordia, el Dios de la salvación. Ten compasión de estas almas. Señor, ilumínalos con tu palabra para que te puedan conocer como el Dios verdadero. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias. Amén. Nos vemos entonces en el servicio. Que Dios me los bendiga. Gracias. Todo muy bien. Vamos.